Sanidad del hijo del oficial del rey. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Esta segunda señal va a ocurrir nuevamente en Caná de Galilea, donde convirtiera el agua en vino. En esta ocasión vemos cómo Jesús va a sanar al hijo de un funcionario del rey. Muchos consideran que esta señal es una variante de la curación del criado del centurión, aunque podemos ver ciertas diferencias. En el caso del criado del centurión nos encontramos ante un gentil y los ancianos judíos piden ayuda a Jesús para que sane al criado del gentil. En el caso del hijo del oficial nos encontramos ante un judío que va directamente a Jesús para pedirle ayuda para su hijo. Veamos más detenidamente qué podemos aprender de esta señal. Nos dice que en Capernaum había un oficial al servicio de la corte del rey Herodes Antipas. Era evidente que este hombre había oído hablar de Jesús y de lo que había hecho, ya que creyó que él, Jesús, podría darle ayuda. Así que esta es la historia de un hombre de clase social alta que se traga su orgullo y busca a un hombre de clase social humilde para pedirle ayuda. Nada más empezar, tratamos con un problema que muchas veces nos produce dificultades y es el orgullo. Muchas veces luchamos mucho con el qué dirán y preferimos permanecer en nuestro problema que reconocer que necesitamos ayuda. Juan nos dice que este hombre oye que Jesús ha vuelto de Judea y va en su búsqueda. ¿Para qué? ¿Con qué actitud? Le rogó, suplicaba urgentemente e insistentemente que descendiese y sanase a su hijo que iba a morir. Vemos dos fallos en la fe de este hombre. Jesús tenía que estar presente para obrar. Jesús no tenía poder sobre la muerte. Por el versículo 49, vemos que él insistía para que Jesús bajase antes de que muriera. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Jesús dijo una verdad tremenda, no solo en la fe de este hombre, sino en la de muchos, y es que necesitaban de señales para creer. Un rasgo del hombre caído es ver para creer, y Jesús anhela que creamos para ver. Jesús está describiendo el problema que había en Israel y que hoy día ocurre, y es que la gente quiere ver milagros, cosas que no puedan explicar, cosas sobrenaturales que dejan a la gente atónita. Ante la respuesta de Jesús podríamos encontrarnos con dos posibles respuestas de este hombre. Por un lado, este hombre aceptaría el reproche e insistiría, o más bien se desalentaría, se sentiría herido en el orgullo y se iría sin encontrar lo que había venido buscando. Esto me lleva a meditar también en mi propia vida y la actitud que tomo ante las negativas o lo que considero una negativa de parte de Dios. ¿Qué hago? ¿Persevero o me doy la vuelta? La respuesta de este hombre la vemos en el versículo 49. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos a este hombre perseverar. ¿Qué podemos aprender del versículo? El amor que tenía por su hijo venció lo que otros habían considerado una negativa. Le llama Señor. Recordemos que él es un oficial dirigiéndose a un carpintero. Este hombre, a pesar de tener una fe defectuosa, suplica. Debemos orar con más frecuencia que Dios aumente y cambie nuestra fe. ¿Cómo actuaría yo? ¿Me defendería? ¿Argumentaría? ¿Explicaría? Este hombre no lo hizo. Este hombre tiene claro que su preocupación es su hijo, así que simplemente le pide a Jesús que haga algo, que descienda antes que muera. Dícele Jesús: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vemos la respuesta de Jesús y también la reacción del hombre ante ella. Ve, tu hijo vive. El hombre cree la palabra y se va. ¡Wow! Su fe ha crecido y es que las palabras de Jesús son siempre, siempre verdad. Jesús le dio una promesa. Ve, tu hijo vive. Y él se agarró a ella y se fue.
La respuesta de Jesús no ha dado lugar a dudas, pero ¿y si hubieras estado en su lugar? Aquí vemos la importancia de creer en lo que ha dicho. Cuando no responde como tú querrías, no baja y no hay ninguna otra señal. ¿Estoy dispuesto a creer sus palabras? Además vemos aquí la fe en acción. Cree y baja él solo, sin volver a insistirle al Señor. Es decir, creyó sin duda en la palabra de Jesús, sin señal visible, y esto le satisfizo. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y dijéronle: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su casa. El hombre va camino a su casa cuando sus siervos, sus esclavos, van corriendo a darle la noticia de que su hijo vivía. No se sorprende y solo pregunta: ¿a qué hora mejoró? La respuesta no dejó lugar a dudas. Fue un milagro instantáneo y ocurrió cuando Jesús le dijo. La respuesta de los siervos fue: ayer a las 7. Entre Capernaum y Caná hay 33 kilómetros. Algunos piensan que después de Jesús decirle que había sanado, hizo algunas cosas y no bajó, sino que durmió allí. No tenía estrés, sino confianza. Como resultado, toda la familia, su casa, que incluye a sus siervos, depositarían su fe en Jesús. Cuando comienza el relato, vemos a un hombre que cree que Jesús tiene la capacidad de obrar milagros. Ahora que termina, vemos que él y toda su casa aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Esa debería de ser la respuesta que debería haber siempre. Muchos reciben el milagro y dejan su agradecimiento y fe y siguen sus vidas. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Juan nos dice que esta es la segunda señal, la sanidad de un niño a punto de morir en la distancia. En esta segunda señal vemos que Jesús viene cambiando las situaciones de la familia y queriendo revelarse a ella al completo. Vemos como la fe del oficial contagió a toda su casa. Quisiera terminar con una oración por todas nuestras familias, rogando al Señor que podamos ver la promesa de creer en Él y ser salvos todos los de nuestra casa. Señor, te ruego por nuestros padres, hijos, hermanos, esposos, yernos, nietos, nuestra familia. Tú los conoces y tú los amas más que nosotros. Te ruego que les aumentes la fe, que quites la ceguera que les impide verte, que les hables y puedan oír tu voz con claridad. Ministra palabras de vida, de sanidad a ellos. Tócalos en tu misericordia, que te reconozcan como su Señor y Salvador, que anhelen conocerte, caminar por tus caminos y servirte en obediencia. Ayúdanos a contagiarle con nuestra fe, que seamos aquellos que le abren camino a ellos, que llevan sus problemas delante de ti y confían en tu respuesta. Amén. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animamos a suscribirte. Que Dios te bendiga.